Entonces vamos a empezar. Yo sé que me escuchan bien, yo sé que el streaming está bien. Les recomiendo que vean el streaming en Vimeo, ¿no? En el aula virtual. Algunos prefieren el Zoom, yo lo sé, pero creo me parece que es mucho más fácil y más práctico y hasta de mejor calidad la imagen de Vimeo, ¿ya? O sea, es cuestión de que entren a su aula virtual y ahí también se les sube el link en vivo. A la vista aparece ahí la camarita grabando del Vimeo que es en vivo, ¿ya? Bueno, igual los dos son muy buenos, solo que Vimeo se cae menos. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Miren, vamos a repasar neuroanatomía. Les he traído acá 6 cortes claves que todos tienen que saber, así te guste o no te guste neuro. Eso da igual, chicos. ¿Ah? De estos 6 cortes todos tienen que saber. Ya el que le gusta neuro sabe más, pues, ¿no? Sabrá más cortes, pero todos tienen que saber estos cortes. Luego les he traído los territorios vasculares, que yo sé que ya muchos lo saben, pero vamos a repasar una última vez, bien utilizando esquemas de neuroanatomía. ¿Ya? Acá hemos traído un poco de fisiología, histofisiología, ¿no? Vamos a ver potencial de acción, vamos a ver la neuroglía, la neurona, las meninges. Acá vamos a traer un capítulo pesadito, que son las vías motoras, vías sensitivas de bajada y de subida y por ende la médula espinal, correcto, la médula espinal. Luego vamos a ver los pares craneales, que es un poquito pesado, pero también lo hemos visto en la primera vuelta, así que acá vamos a repasar básicamente los conceptos. Y terminamos, acá vamos a dar un break, ¿no es cierto? Todo lo que nos demora esta primera parte. Y terminamos con imágenes. Ya voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible la clase. En verdad, la idea es repasar lo necesario, no es tranquearnos la vida. ¿Ya? Muy bien, entonces arrancamos con neuroanatomía. ¿Qué cortes tienen que conocer? Bueno, en este corte transversal, correcto, del encéfalo, vamos a identificar las siguientes estructuras, ¿ya? Muy bien, esto que ven acá es la corteza, correcto, la corteza, la sustancia gris, ¿no es cierto? La sustancia gris. En cambio, esto que está adentro es la sustancia blanca, ¿ya? Pero acá se llama centro oval. El centro oval corresponde a la sustancia blanca. También le llaman la corona radiada, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Esta sustancia blanca tiene haces de conexión entre circunvoluciones, así, haces cortos se llaman. Tiene haces de comunicación interlobulares, o sea que van de un lóbulo a otro, son un poquito más largos, ¿ya? Y tiene haces de conexión interhemisféricos, que van de hemisferio a hemisferio. ¿Cuál es el haz de conexión interhemisférica más importante y más preguntado? El cuerpo calloso, ¿no es cierto? El cuerpo calloso que tiene su pico, su rodilla, su cuerpo y su esplenio, ¿no es cierto? El cuerpo calloso con el pico, ¿no es cierto? Su rodilla, el cuerpo y el esplenio, ¿ya? O rodete también, o rodete. Ese es el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces, si lo dibujan así, ahí está, el cuerpo calloso, ¿ya? Muy bien, pico, rodilla, cuerpo y el rodete o esplenio. Ese es el cuerpo calloso. Ahora, esto que están viendo adentro, ¿no es cierto? Acá estos huequitos son los ventrículos. Entonces también les pueden preguntar el sistema ventricular. ¿Ya? El sistema ventricular consta de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y los agujeros de Luschka y Magendie, ¿no es cierto? Entonces el sistema ventricular parte los ventrículos laterales que están viendo acá, estos son los ventrículos laterales, los cuernos anteriores, estos que están viendo acá atrás son los ventrículos laterales, cuernos posteriores, ¿ya? Y ahí es donde se encuentra el plexo coroideo, ¿no? Que produce líquido cefalorraquídeo. Luego todo eso drena a través del agujero de Monroe a este ventrículo del medio que es el tercer ventrículo, este que estoy pintando. El tercer ventrículo también tiene plexos coroideos. Este drena a través del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Que también tiene plexos coroideos. Y este cuarto ventrículo termina drenando todo el líquido cefalorraquídeo al conducto ependimario y al espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Al espacio subaracnoideo lo hace a través de dos agujeros de Luschka y un agujero de Magendie. ¿Ya? Y de ahí continúa con el canal ependimario hacia la médula espinal. ¿Está bien? Acá. Seguimos revisando la estructura. Ahora, detrás de ese tercer ventrículo, perdón, detrás de este ventrículo lateral, justo acá, tenemos una estructura importantísima. ¿Cómo se llama esto? El caudado, correcto, el caudado.
En este caso es la cabeza. El caudado tiene cabeza, cuerpo y cola. ¿Ya? El caudado tiene cabeza, cuerpo y cola. Entonces, esta es la cabeza del caudado, la que está justo delante del putamen y detrás de los ventrículos laterales. ¿Ya? Esto que estoy pintando acá, esto es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, ¿ya? Vamos a poner acá el núcleo lenticular, que a su vez está conformado por esto que estoy pintando de azul, que es el putamen, y esto que está acá con puntitos, que son los globos pálidos, externo e interno. ¿Ya? Entonces, el núcleo caudado está por delante del lenticular y detrás del ventrículo lateral, y el lenticular está justamente por detrás del caudado y está compuesto por el putamen, ¿ya? Y el globo pálido externo y globo pálido interno, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este caudado con el putamen, estos dos van a configurar el núcleo estriado. Así se llama, el estriatum. ¿Por qué? Porque entre ellos hay una conexión que parece unas estrías. El estriatum se llama, ¿ya? Que configura la parte más moderna, o se llama también neoestriatum. Neoestriatum, ¿ya? En cambio, el globo pálido externo e interno se conocen como paleoestriatum. Paleoestriatum, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos configurado los famosos ganglios basales. Nos faltaría dibujar al subtalámico, que no se puede ver en este corte, ¿ya? Y también nos faltaría poner la sustancia negra, que no lo podemos ver en ese corte. Muy bien. Ahora, existe otro gran núcleo súper importante, lo voy a hacer de verde, que es este de acá, que yo me oriento porque parecen dos huevitos que están al costado del tercer ventrículo, ¿ya? Estos de acá corresponden a los núcleos del tálamo. Entonces, el tálamo es un núcleo grande, sustancia gris, que está alrededor del tercer ventrículo. Por ahí lo van a sacar, ¿ya? Entonces, con eso ya están listos para definir a esta estructura, ¿no? Que la voy a pintar de color azul. Esta estructura que pasa entre el caudado y el lenticular acá arriba, y entre el tálamo y el lenticular acá abajo, esto que estoy pintando, ¿cómo se llama? Eso se llama cápsula interna, ¿correcto? Así que vamos a jalar acá, con verde no, vamos a hacer con azul. Esa es la cápsula interna. ¿Ya? Vamos a jalar acá, asterisco, cápsula interna. Y acá abajo lo tienen en detalle grande, ¿ya? Entonces la cápsula interna discurre entre la cabeza del caudado, esta de acá, el lenticular, este de acá, y el tálamo, este de acá. Entre esos circula la cápsula interna, ¿ya? Voy a pintar con otro color, vamos a hacer con verde. Por acá circula la cápsula externa. Eso que está de verde es la cápsula externa. Voy a pintar de negro, esto que estoy pintando de negro acá, esta cosita, que acá también se ve delgadita. ¿Cómo se llama eso, chicos? Se llama claustro. Claustro o antemuro también se llama. Claustro o antemuro. Ese claustro o antemuro divide la cápsula externa que pinté de color verde con esta cápsula que está más por afuera, que es la cápsula extrema. Esta cápsula que estoy pintando de rojo por fuera es la cápsula extrema, ¿ya? Y de esa forma se ha configurado. La cápsula interna, por acá está la cápsula externa. Acá dibujamos el claustro o antemuro, ahí está, el claustro o antemuro, ahí lo tienen. Y por fuera de eso, la cápsula extrema, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos sacar acá? Dentro de la cápsula interna, que es la que nos importa, tenemos esta parte adelante, que es el brazo anterior, esto que es la rodilla, y esta parte que es el brazo posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué deben saber? Todo lo que están viendo con fibras rayadas, todo lo que es rayado, ¿ya? Entonces vamos a poner acá para que se orienten. Esto es brazo posterior, todos estos tres son brazo anterior, y esto que está acá, esto que voy a dar vuelta es la rodilla, ¿ya? La rodilla. Entonces miren, todo lo que está pintado de rayas es componente motor, y todo lo que está con puntitos es componente sensitivo, ¿está bien? Entonces, el brazo posterior que están viendo acá tiene fibras corticofugas, o sea, de la corteza fugan, o sea, eferentes hacia afuera.
Entonces, todo esto que están viendo de rayas es componente motor corticófugo motor, ¿ya? O sea, es la vía piramidal, ¿está bien? Y esto que ven acá es arm, tórax, y estos son limbs, ¿ya? Entonces, miembro superior, tórax, miembro inferior, ¿ya? O leg. Entonces, miembro superior, arm, tórax y abajo miembro inferior. Así es como se distribuyen los haces motores, ¿ya? Y esto que están viendo acá, esto es el haz córtico rúbrico. Por si les preguntan, este de acá es el haz córtico rúbrico, o sea, va al núcleo rojo, ¿ya? Ahorita vamos a hablar del núcleo rojo. Muy bien, así que ya está claro el componente motor. Y estas rayas, Doc, estas rayas son componentes tálamo-corticales, ¿correcto? Todo el brazo anterior es tálamo cortical. Entonces se llaman fibras motoras porque están bajando hacia el tálamo. O sea, son fibras talámicas corticales, conexiones entre el tálamo con el cerebro, ¿ya? De componente motor. Esto que están viendo acá es la rodilla, ¿ya? La rodilla, que es la unión del brazo anterior con el brazo posterior, tiene el haz córtico nuclear o córtico vulvar también se llama. ¿Qué es el haz córtico nuclear? El que lleva los pares craneales. Es pregunta examen, ¿ya? El haz córtico nuclear o córtico vulvar es el que lleva los pares craneales, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Para terminar, esta parte punteada es la parte sensitiva. Entonces, esto que están viendo acá son las fibras sensitivas que suben de la médula al tálamo. Estos son las haces espinotalámicos y del lemnisco medial, los dos, espinotalámicos y del lemnisco medial. Estas fibras llegan al tálamo, ahí lo tienes, ¿ya? Son sensitivas principalmente. Y esto que están viendo acá son los núcleos geniculados, ¿correcto? El geniculado lateral y el geniculado medial. Este que están viendo acá es el geniculado medial. Medial porque va hasta hacia el medio y lateral porque está hacia afuera. El geniculado medial, este de acá, lleva las fibras auditivas, ¿correcto? Y el geniculado lateral lleva las fibras visuales. Así que todas las fibras auditivas que llegaron al tálamo salen a través del geniculado medial hacia la corteza auditiva, ¿ya? Y todas las fibras que llegaron visuales al geniculado lateral luego salen ¿a dónde? Al témporo parieto occipital, ¿ya? Las radiaciones talámicas geniculadas laterales, tienen tres radiaciones: talámicas, radiaciones parietales, radiaciones occipitales, ¿ya? Las radiaciones talámicas temporales, la T es temporal, sirven para ver los campos superiores, las parietales para ver los campos inferiores y las occipitales son las fibras principales que llevan sobre todo la visión macular, ¿ya? Así que esas son las radiaciones talámicas ópticas. Muy bien, entonces con eso hemos terminado de repasar los ganglios basales y la cápsula interna, ¿ya? Ahora vamos a hacer los cortes más bajos. En este caso les he traído un corte de mesencéfalo. Todos tienen que saber mesencéfalo. ¿Cómo sé que es mesencéfalo, Doc? Porque hay este agujero, ¿cómo se llama? El acueducto de Silvio, ¿ya? Porque hay esto que está alrededor del Silvio, que es la sustancia gris periacueductal, ¿ya? Porque hay estas bolitas que están atrás, estas bolitas, ¿cómo se llaman? Tubérculos cuadrigéminos, o también se llaman colículos superiores y colículos inferiores, tubérculos cuadrigéminos o colículos, ¿ya? Muy bien. Más adelante tenemos estos núcleos, son núcleos del tercer par craneal. Por eso las fibras del tercer par craneal salen por delante, sin cruzarse. Fibras del tercer par craneal, ¿ya? Luego tenemos estas bolitas de acá grandes. ¿Qué es eso? El núcleo rojo. ¿Se acuerdan este haz córtico rúbrico? Este de acá. Córtico rúbrico. Ya, esto que estoy pintando acá son los núcleos rojos. El núcleo rojo. ¿Y de qué se encarga el núcleo rojo? De regular los movimientos entre el cerebelo, la corteza cerebral y sobre todo la flexión de miembros superiores, ¿ya? De eso se encarga el núcleo rojo. Ahora lo que están viendo acá, voy a pintar esto que está acá, es el pedúnculo cerebral. Este es el pedúnculo cerebral. Y ese pedúnculo cerebral trae las fibras motoras, la vía piramidal. Inmediatamente detrás de este pedúnculo cerebral está esta sustancia que estoy pintando, que se conoce como sustancia negra, que libera dopamina.
Pero esta es la sustancia negra pars compacta, porque acá en pleno pedúnculo cerebral tienes una sustancia negra pars reticularis. Pars reticularis, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar acá? Un corte más bajo que no se puede ver acá, podemos encontrar acá al medio el núcleo dorsal del RAFE. Este es el núcleo dorsal del RAFE, que libera serotonina, ¿no? ¿Se acuerdan? Se libera la serotonina. Mientras que la sustancia negra pars compacta libera la dopamina. ¿Ya está? Así que esa es la estructura principal del mesencéfalo. No se puede ver en ese corte, pero más arriba tenemos los núcleos en el tecto del cuarto par craneal, y no se olviden que el cuarto par craneal sale decusado, sale cruzado, ¿ya? Por la parte posterior. Muy bien. No voy a hacer corte de puente, no voy a hacer corte de bulbo, ¿ya? Si desean pueden eso repasarlo, pero suficiente con un corte mesencéfalo. Ahora vamos a ver cerebelo, ¿ya? El cerebelo tiene varios lóbulos. Este es el lóbulo anterior, que se encarga del tono muscular y se conoce como paleocerebelo. Su núcleo son los núcleos globoso y emboliforme. Lóbulo anterior, tono muscular, paleocerebelo, globoso y emboliforme. ¿Ya? Este grande que están viendo acá es el lóbulo posterior. El lóbulo posterior se encarga de la coordinación fina. Su núcleo o su nombre es neocerebelo porque se conecta con la corteza y el núcleo rojo. Y su núcleo es el dentado. ¿Ya? Entonces, lóbulo posterior, coordinación, movimientos coordinados finos, llamado neocerebelo, núcleo encargado, núcleo dentado. ¿Ya? Esta es la parte más importante del cerebelo y es irrigado por la pica, la arteria cerebrosa posterior inferior. ¿Ya? Muy bien. Y esto que están viendo acá, que voy a hacer de azul, es el lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular se encarga del equilibrio, le llaman arquicerebelo y su núcleo es el fastigial. El núcleo del fastigial. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, de esa forma ustedes van a poder encontrar 3 datos semiológicos en cerebelo. Problema de coordinación, ¿se acuerdan? Dismetría, adiadococinesia, temblor de intención, hipotonía y ataxia por equilibrio. Así que los 3 cerebelos te van a dar 3 problemas de coordinación, ¿ya? Y esto que están viendo al centro es el vérmix. Este es el vérmix, ¿ya? Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Qué ocurre cuando te preguntan, ¿y cómo se organiza la corteza cerebral? Bueno, en las famosas áreas de Brodmann. Eso también deben de saber. Las áreas de Brodmann, ¿no es cierto? Entonces, Brodmann describió áreas del cerebro donde ocurren ciertos aspectos, ¿no?, de la actividad neurológica que todos debemos conocer. ¿Ya? Entonces, vamos con las más importantes. En cuanto vamos por atrás, ¿ya? El área 17, 18 y 19, ¿correcto? Son las áreas de la visión. En el caso de la 17, el área visual primaria. Y 18 y 19, el área de la visión o visual secundaria, de la asociación. ¿Ya? Entonces nosotros a través del 17 vemos los estímulos, pero el 18 y el 19 lo hace o nos ayuda a interpretarlos. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos acá. Tienes el área 4. Este de acá, el área 4, que es la motora primaria, que se encarga de ejecutar el movimiento. Este es el área 6, el área premotora, que se encarga de la arquitectura del movimiento. Y este es el área 8, la motora suplementaria, que se encarga de la intención del movimiento y del centro oculógiro. ¿Ya? El área motora suplementaria, centro oculógiro y de intención del movimiento. ¿Ya? Esto que están viendo acá, 9, 10 y 11, es el área prefrontal. Es el área de la cognición, de la inteligencia, de la voluntad, pero mental. Y es la que se afecta en el esquizofrénico, por ejemplo. Muy bien. Luego acá tienes el área de Broca, que también te pueden preguntar. Este área 44 y 45 es el área de Broca. ¿Ya? Es el área motora del habla o motora del lenguaje, el área de Broca. Y justamente acá atrás, el área 22 o de Wernicke. El área 22, la mitad de 44 es 22, es el área de Wernicke. El área del lenguaje, pero
sensitivo, o sea, la parte de la comprensión del lenguaje. La vía aferente del lenguaje es Wernicke, la vía eferente es Broca, ¿ya? Muy bien, no se olviden que estos están unidos por un fascículo, ¿ya? Por un fascículo arqueado, ¿ya? Un fascículo arqueado que conecta ambas áreas, ¿ya? Esto que están viendo acá es el polo del temporal donde tenemos el sistema límbico, el polo del temporal donde están las zonas de integración límbica, y hacia adentro, que no puedo ver por el corte porque el corte está por fuera, hacia adentro tenemos la circunvolución paripocampal y el hipocampo. Así que el hipocampo y el parihipocampo están por dentro y hacia afuera se puede ver solamente el polo del temporal. Todos son parte del sistema límbico, junto con estos de acá. Estas áreas inferiores son las áreas orbitofrontales. Estas de acá, orbitofrontales. Así que si sumamos el órbito frontal, el polo temporal, el hipocampo y el parihipocampal, tenemos el área de integración del sistema límbico, ¿ya? Este es el área auditiva primaria, auditiva secundaria, menos importantes. Acá dentro el área del gusto, también menos importante. Y esta de acá, que sí es importante, es el área 312, el área sensitiva primaria. El área sensitiva primaria, 312, ¿ya? Que están viendo acá. El área 5 y 7 ya son áreas sensitivas secundarias de asociación, ya también que no lo vamos a comentar. Por ahora nos quedamos con la primaria. Y acá tienes la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular, ¿ya? La circunvolución angularis está justo acá en el ángulo de la cisura de Silvio y la supramarginal está encima de Silvio, ¿ya? Son las dos importantes zonas de asociaciones secundarias, como por ejemplo para las praxias, como para escribir, para leer. Entonces son zonas que trabajan junto con el Wernicke, pero para integrar habilidades visuoespaciales, ¿ya? Supramarginal y angularis para integrar áreas visuoespaciales, no se olviden, ¿ya? Muy bien, entonces de todas esas áreas de Brodmann que hemos hecho un repaso rápido, las que pueden volver a preguntarles, porque ya les han preguntado, son el área de Broca, 44-45, el área de Wernicke, 22, la motora primaria, 4, y la sensitiva primaria, 312. Son las que siempre les pregunto, ¿ya? Ahora, ¿por qué les hago el repaso de todo? Porque en un ENAM vino el área 8, la motora suplementaria. Así que por eso de paso repasamos todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es un dato final que debemos llevarnos de este área motora primaria y sensitiva primaria? Es que estas de acá tienen una distribución somatotópica, que se conoce como el famoso homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una distribución somatotópica tanto motora como sensitiva. Y como ven, la parte interna o medial está a cargo de los miembros inferiores y acá también de los esfínteres, Y la parte lateral está encargada del miembro superior, de la cara y acá del aparato fonador, ¿ya? Miembro superior, cara y el aparato fonador. ¿Está bien? Bacán. Ahora, esto que ven acá es la distribución somatotópica del homúnculo de Penfield. Ahora, lo que está al medio, esto que está acá, es el tórax y la zona axial. Entonces, la zona axial está tanto medial como lateral, está justo en el limbo. ¿Y eso por qué es importante? Porque esta es una zona de frontera. Entonces, ¿frontera de qué? De irrigación. Arteria cerebral anterior, que es la parte interna, y arteria cerebral media, que es la parte externa. Entonces, esta zona de frontera se afecta poco, ya que comparte irrigación de ambos territorios, ¿ya? Por eso, o bien tienes clínica de miembro inferior y esfínteres por cerebral anterior, o bien tienes clínica de miembro superior y cara por cerebral media, segmento externo M2, ¿ya? Muy bien, entonces con eso ya hemos repasado la neuroanatomía básica de los cortes encefálicos. Ahora vamos a conversar de la neuroanatomía de los territorios vasculares, ¿ya? Esto yo sé que lo conocen, pero igual vamos a repasar una última vez, ¿ya? Entonces empezamos. Todo lo que está de azul es la arteria cerebral anterior, ¿ya? Entonces la arteria cerebral anterior tiene un segmento 1, arteria cerebral anterior, segmento A1, vamos a borrar esto, ¿ya?
segmento A1 que irriga la cabeza del caudado, acá. Aumentenle a su dibujo, acá sí. Eso le faltó pintar este dibujo. Ahí está. Eso que estoy pintando es la cabeza del caudado irrigado por el segmento A1. ¿Ya? En cambio, con un azul más claro voy a poner el segmento A2, irriga la parte medial. ¿Medial de qué? Del frontal y del parietal. Ahí está. Todo esto que estoy achurando es la parte medial del frontal y del parietal. ¿Cómo sé que es del frontal y del parietal? Porque miren cómo se da la vuelta hasta atrás. Es la parte limbo, correcto, toda esta parte limbo que corresponde a la parte medial del frontal y del parietal. ¿Está bien? Así que esto, ¿se acuerdan en el homúnculo de Penfield a qué correspondía? Correspondía a miembros inferiores y esfínteres, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si se lesiona este área de la arteria cerebral anterior, sobre todo el segmento A2, vamos a tener clínica motora y sensitiva, pero a predominio de miembros inferiores y pérdida de control de esfínteres si es que fuera bilateral. ¿Ya? Ahora, también irriga el área prefrontal. Así que vamos a tener clínica de conducta, clínica psiquiátrica. Van a aparecer reflejos primitivos, succión, prensión, etc. Así que todo eso ocurre cuando se infarta la cerebral anterior, sobre todo el segmento A2. ¿Ya? Si se llegara a infartar el segmento A1 de la cabeza del caudado, podemos tener clínica extrapiramidal, coreas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos acá. Vamos a conversar de la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Y voy a hacer el primer segmento, el segmento P1. Entonces la arteria cerebral posterior, segmento P1, irriga esto de acá. Voy a pintar con oscuro. Esto es oscuro. Esto que estoy pintando acá es el tálamo. Acá más abajo, este puntito de acá es el subtálamo. ¿Ya? Vénganse acá, porfa. Voy a pintar esto que estoy pintando acá. El mesencéfalo. Y este huevito que está acá, ese es otra vez el tálamo. ¿Ya? Ese es el diencéfalo. El diencéfalo lo conforman el tálamo, el subtálamo, epitálamo, hipotálamo, todos esos. Bueno. Entonces, el diencéfalo principalmente está irrigado por la arteria cerebral posterior segmento P1. Entonces, van a apuntar acá que irriga el P1. El P1 irriga primero el mesencéfalo, ¿correcto? O sea, los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, el tercer par craneal. ¿Ya? Segundo, el segmento P1 irriga el diencéfalo, ¿correcto? El diencéfalo, o sea, el tálamo, el subtálamo, irrigado por el segmento P1. Así que si un paciente se le infarta el segmento P1, entonces podemos tener este síndrome alterno de Weber, se llama, porque se afecta el pedúnculo cerebral motor y el tercer par. Eso ya lo van a repasar en neurología, pero le estoy poniendo el síndrome que ocurre en ese infarto. Y si se infarta el diencéfalo, tanto el tálamo como el subtálamo, tenemos el síndrome de Dejery-Rousseau. ¿Ya? Es clínica sensitiva, clínica de hemicorioatetosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora voy a hacer con un color rojo más claro. P2. El segmento P2 es un rojo más claro que incluye el temporal. Esto que están viendo es el lóbulo temporal basal. Y esto que estoy pintando acá, todo esto, es el lóbulo. Vamos a dibujarlo mejor acá, ¿ya? No se ve muy bien ahí. Así que voy a jalarlo acá. Miren cómo estoy dibujando el occipital y acá esto que está de rojo, que es el temporal basal. Entonces el segmento P2 irriga el área occipital y el temporo basal. Entonces noten acá también cómo está irrigando la parte del occipital. ¿Ya? Entonces, si irriga el occipital, el segmento P2, entonces acá está el área de la visión. Y el temporo basal está el área límbica. ¿Ya? Por lo tanto, si se infarta el área de la visión occipital, el paciente va a tener una hemianopsia homónima contralateral
pero con preservación de la visión central. Hemianopsia homónima contralateral, pero con preservación de la visión central. Va a tener alexia, no va a entender lo que lee, pero sin agrafia. O sea, va a poder escribir al dictado, pero no va a poder leer, porque se ha afectado el área de la visión secundaria. 18, 19, ¿se acuerdan? Y si se afecta el área límbica, el temporobasal, el paciente va a tener problemas de memoria, el paciente va a tener problemas de conducta, porque es sistema límbico, y puede tener problema en el reconocimiento de las caras, porque ahí se encuentra el área del reconocimiento social o facial, ¿ya? Eso se llama prosopagnosia. Prosopagnosia, cuando no reconoce caras, ¿ya? Muy bien. Así que eso es irrigado por el segmento P2. Muy bien. Y ahora terminamos con la arteria más importante de todas. La voy a hacer con color. A ver, vamos a ver si se ve. Ven acá, arteria cerebral media. Más o menos se ve, ¿no? Más o menos se ve. Ya, entonces, la arteria cerebral media tiene el segmento M1, correcto, y el segmento M2. Ya, entonces estoy manteniendo el color. Esto que están viendo acá es lo que irriga el segmento M2, la parte externa, tanto del frontal, parietal, temporal y hasta parte del occipital. Toda la parte externa. Y esto que están viendo acá es el segmento M1, el que irriga la parte de la cápsula interna, los ganglios basales, el lobo de la ínsula, toda la parte interna. Y esto de acá afuera es el M2, toda la parte externa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que irriga el segmento M1. El segmento M1, a través de sus ramas terminales lentículo, así se llama, lentículo estriadas. Son vasos perforantes, lentículo estriados. ¿Qué cosa van a irrigar? Estos van a irrigar la cápsula interna, sobre todo el brazo posterior, que es lo que más irrigan, el brazo posterior, dentro de este brazo el componente motor. Si quieren, acá vengan, todo esto que estoy pintando de negro, todo eso es irrigado por el M1, ahí está. Luego irriga la cápsula interna, también irriga los núcleos profundos, como el putamen y los globos pálidos, ¿ya? Sobre todo el globo pálido externo, la parte profunda, ¿ya? El M1. Pero no se olviden que el M1 es un continuo con el M2. Así que si se infarta el M1, se infarta el M2 también, pues no es cierto. Pero igual, si les aparece clínica de lesión de cápsula interna brazo posterior, o sea, una hemiplegia contralateral completa o alteración del putamen y el pálido externo, entonces podemos tener un infarto del área M1. En cambio, el área M2, miren que tiene dos ramas. Una rama superior, esta que estoy dibujando, que va al frontal, y una rama inferior que va al temporal. Una rama superior que va al frontal y una rama inferior que va al temporal. Entonces el segmento 2, frontal o superior, se va a encargar de irrigar el área motora, el área de Broca, correcto, y también el área sensitiva del parietal. O sea, va a llegar inclusive hasta acá. ¿Está bien? Entonces la rama frontal o superior del M2 irriga la parte motora, el área 4, la sensitiva 312 y el área 44. ¿Ya? En cambio, el área temporal o inferior también se llama, va a irrigar básicamente el área de Wernicke y el área de la audición. ¿Ya? El área de Wernicke, el área de la audición y también parte de la memoria. ¿Ya? Parte, porque habíamos dicho que el área límbica, el otro lado, era del P. Así que, ¿dónde está el hipocampo? Por acá, chicos, por acá. Por eso el hipocampo puede tener irrigación de ambos lados, pero principalmente es del territorio posterior. En cambio, la temporal inferior irriga Wernicke y la parte auditiva. ¿Ya está? Muy bien. Entonces ya saben, un repasito de los territorios. Acá me ha faltado pintar. Acá cuando les dije este segmento A2 que te daba clínica prefrontal, me refería a todo esto que está pintando. Todo esto que estoy pintando es prefrontal en su mayoría. ¿Ya? Esta es la parte motora, esta es la parte sensitiva, medial y un poquito atrás de las partes de la asociación parietal sensitiva. Muy bien, entonces creo que con eso ya está bien explicado todo el área de neuroanatomía. Ya, chicos, es un poquito pesado, nos hemos demorado más o menos 30 minutos, pero creo que está sencillo, pues, ¿no? Ya está.
ahora sí, vamos a hablar de histofisiología, ¿ya? Vamos a hablar de histofisiología, la parte motora y sensitiva y pares craneales, ¿ya? Esto ya es un poquito más técnico, menos orientado a preguntas de examen. Hay preguntas de examen, pero es un poquito menos técnico, así que va a ser un poco más fácil. A ver, en lo que es potencial de acción, no se olviden, acá se mide el tiempo, ¿ya? Acá se mide el voltaje, ¿ya? Milivoltios, ¿ya? Entonces, esto de acá es el potencial de reposo de una neurona, que eso varía, puede estar en menos 70, menos 60, ¿no? Menos 90, eso varía en cada neurona. Y este potencial de reposo tiene que ver con el potencial de reposo de los canales de potasio, ¿no? Según la ecuación de Nernst, ya la conductancia del potasio determina el potencial de reposo. Así que dependiendo cuántos canales de potasio tenga una célula, tendrá menos o más potencial de reposo. ¿Ya? Muy bien. Luego, por acción de la sinapsis, correcto, la sinapsis permite la entrada de sodio al intracelular. Entonces, cuando hay una sinapsis excitadora, por ejemplo por acetilcolina, se abren los canales de sodio del receptor nicotínico y empieza a entrar sodio a la neurona. Entonces este sodio empieza a elevar el potencial de reposo, ¿correcto? Lo eleva hasta llegar a un potencial umbral, ¿correcto? Este es un potencial umbral que va a variar dependiendo de cada una de las células, pero más o menos estaría en menos 55, menos 60, por ahí, ¿ya? Entonces este potencial umbral es un potencial donde se liberan o donde se activan, en todo caso, a partir de este potencial umbral, que es variable, les digo, es variable, se activan los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces arranca la fase 0 de despolarización, donde entra un montón de sodio, correcto, a través de los canales voltaje dependientes, hasta llegar a más o menos de un potencial de más 20 milivoltios, donde se cierran automáticamente. Se cierran por corriente también, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha generado acá con esta entrada? Se ha generado potencial de acción. ¿Ya? Todo esto que están viendo acá, este pico, se conoce como potencial de acción, ¿ya? Que es una corriente. Es una corriente de iones. Eso es el potencial de acción. Una corriente de iones, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa corriente de iones que se va a graficar en el voltímetro así, lo que está transmitiendo es información. Información. Entonces, ¿dónde se desata este potencial de acción? Se desata donde hay más canales de sodio voltaje dependiente. ¿Y dónde ocurre eso? En el cono axonal. En el cono axonal, la concentración de canales de sodio voltaje dependiente supera el 60% del total de los canales. O sea, acá es donde inicia el potencial de acción. Y por ende, una vez que empieza y se propaga, ya no hay marcha atrás. Por eso el potencial de acción es unidireccional. Es unidireccional, no hay marcha atrás, ¿correcto? Porque una vez que se encadena, va hasta la terminal axonal, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es una característica. Sin embargo, ¿dónde ha ocurrido esta entrada de los canales de sodio quimiodependientes por acetilcolina? Acá. Entonces, en las dendritas, que están viendo acá, ha habido una entrada de sodio, pero por medio de los canales quimiodependientes de acetilcolina. Así que esta entrada de sodio es poco a poco, no es por un canal voltaje dependiente, sino es por un canal quimiodependiente. Entonces las cargas de sodio se han ido acumulando a lo largo de todo el soma, esto que están viendo acá es el soma, y esas cargas se van sumando a través de lo que se conoce como corriente electrotónica. Corriente electrotónica. La corriente electrotónica significa que se va sumando o restando potencial de acción hasta llegar al cono axonal. ¿Qué quiero decir? Que puede que llegue acá un estímulo de GABA. ¿Se acuerdan que el GABA activa canales de cloro? ¿No es cierto? ¿Y el cloro qué es? El cloro es inhibidor. Entonces acá van apareciendo signos negativos. Negativos por cloro. Entonces los signos positivos
de acetilcolina suman potencial y los de cloro restan potencial. Así que en total va a haber una sumatoria de cargas. Sumatoria de cargas de sodio y sumatoria de cargas de cloro. Así que el resultado final de estas cargas que sumen y restan, si es que pasan el potencial umbral, entonces, ¿qué ocurre si pasa el potencial umbral? Se abren los canales de sodio y ya no hay marcha atrás. Pero ¿qué pasa si no pasan el potencial umbral? Si no pasan el potencial umbral, entonces, chicos, nunca va a haber potencial de acción. Nunca. Por lo tanto, y ahí termina mi explicación, ¿cuál creen que es el estímulo inhibitorio más potente? El que llega al cono axonal. La inhibición más potente que hay sobre una neurona es aquella que llega directo al cono axonal, porque simplemente no va a dejar que se despolarice. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado de explicar la parte de la despolarización. Ahora, para recuperar todo esto, acá ocurre la fase 1, es al toque, la fase 2 no hay, y esta grandota que ven que es la fase 3. En la fase 1 se libera potasio y en la fase 3 se libera aún más potasio. Entonces los potasios salen de la célula en la fase 1 y 3, apertura de canales de potasio rápidos, y estos son potasio lentos, para tratar de bajar el potencial. Eso se llama repolarizar, ¿correcto? Entonces cuando baja el potencial de acción se está repolarizando. Cuando sube el potencial de acción se llama despolarizando. Y cuando baja el potencial de acción se llama repolarizando, ¿ya? Pero cuando te pasas del potencial de reposo, miren, el potencial de reposo era hasta acá, ¿sí o no? Entonces toda esta brecha, eso se llama hiperpolarización. Se hiperpolariza cuando baja demasiado del potencial de reposo. Hiperpolarización, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, esta última fase, que es la fase 4, lo que hace es la bomba de ATP, sodio, potasio, magnesio, ¿se acuerdan? La bomba ATP, sodio, potasio, magnesio, lo que se encarga es de cambiar, ¿no? Bota a los iones de sodio al extracelular como debería ser y regresa a los iones de potasio que habían salido del extracelular hacia el intracelular. Entonces, esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, magnesio, utiliza energía y se encarga de volver a la normalidad el equilibrio de los iones, ¿ya? Se encarga de volver a la normalidad el equilibrio de los iones. Muy bien, facilito, facilito. Ahora sí, vamos a repasar histología. Histología. Hasta acá hemos visto fisiología, ¿ya? Ahora vamos a repasar histología. ¿Cuál es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso? La neurona, pues ahí está, la neurona, ¿no es cierto? Entonces la unidad anatomofuncional es la neurona, ¿correcto? Que está conformada por dendritas, que vienen a ser las estructuras aferentes que traen la información. Tiene un soma, que viene a ser la unidad integradora de la información y de la memoria. Y tiene un axón con sus dendritas, con sus telodendrones. Telodendrón, esto de acá es el telodendrón, ¿ya? Es la terminal axonal. Entonces este axón con su telodendrón vendría a ser las fibras, o el componente, eferente, ¿ya? Muy bien. Esta neurona, para que gane velocidad, el axón está revestido por mielina, ¿no es cierto? Para ganar velocidad. Revestido por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y revestido por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. De tal forma que se forman estas vainas de mielina que están viendo ahí, y cada vaina de mielina va dejando entre ellas un espacio, que es esto que estoy marcando acá, que son los nódulos de Ranvier, ¿no es cierto? Los nódulos de Ranvier son esos espacios libres de mielina por donde ocurre ¿qué? El potencial de acción, porque es el único lugar donde ocurre el intercambio de electrones, los nódulos de Ranvier, ¿ya? Muy bien. Entonces estas son las vainas de mielina, células de Schwann y los nódulos de Ranvier. Cuando llega el potencial de acción a las terminales axonales, se liberan las vesículas
por entrada de canal de calcio, ¿no? Eso ya hemos visto. Cuando el potencial de acción llega a las vesículas terminales, entra calcio y el calcio libera las vesículas con los neurotransmisores, ¿no? Que pueden ser neurotransmisores excitadores o neurotransmisores inhibidores. ¿Cuáles son los neurotransmisores excitadores principalmente? La acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, ¿no es cierto? Y los inhibidores, básicamente glicina y GABA. Glicina en la médula y GABA en el encéfalo, ¿ya? Los neurotransmisores inhibidores. ¿Por qué se llaman inhibidores? Porque favorecen la entrada de cloro. ¿Y por qué se llaman excitadores? Porque favorecen la entrada de sodio, ¿ya? Son neurotransmisores que se liberan en las vesículas axonales, terminales, ¿ya? En cambio, en el soma se producen otras sustancias de más larga duración que son los neuropéptidos, que son un montón, a la N voy a poner. Son un montón de neuropéptidos que se liberan en el soma y tienen efecto por meses, días o incluso años, se cree, ¿ya? Los neuropéptidos. Muy bien, pero chicos, ¿la neurona puede vivir sola? ¿Puede vivir sola? No, ¿no es cierto? Entonces, además de neurona, tenemos la neuroglía. La neuroglía. Y la neuroglía está formado básicamente por los astrocitos, los oligodendrocitos, ¿correcto? Las células de Schwann, que ya dijimos en el tejido periférico, las células ependimarias y la microglía, ¿ya? Entonces, vénganse acá arriba, voy a hacer un zoom. Esta es una neurona, pero requiere de su neuroglía para poder vivir. Entonces, ¿quiénes conforman esta neuroglía? Esto que están viendo acá son los astrocitos. Esto es un astrocito. ¿Cómo sé que es un astrocito? Porque está conectado al vaso, porque es nutritivo. Se llama astrocito protoplasmático. Y el astrocito que sostiene a la neurona es el astrocito fibroso. Así que primera neuroglía, astrocito. Luego tienes esta de azul, que es el oligodendrocito. Se llama oligodendrocito porque se encarga de llenar de mielina a los axones de las neuronas. Oligodendrocito. Ojo, un oligodendrocito puede mielinizar a varios axones en el sistema nervioso central. En cambio, una célula de Schwann solamente envuelve a un axón en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Solo a uno. Muy bien, leo ependimarias, esto de acá, estas son las células ependimarias, como lo ven ahí, son células que se encargan de sacar el plasma de la sangre y hacer un ultrafiltrado para crear el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias crean el líquido cefalorraquídeo, un ultrafiltrado del plasma, ¿ya? Muy bien, y finalmente la microglía, que no es del neuroectodermo, sino es del mesodermo. Esto que están viendo acá son macrófagos residentes en el sistema nervioso central, la microglía, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, esto es la microglía, estos son las células ependimarias, esto es el oligodendrocito y esto de acá son los astrocitos que podían ser protoplasmáticos o fibrosos, ¿ya? Muy bien, así que ese es el repaso de la histología en el sistema nervioso. Ahora vamos a repasar meninges, ¿ya? Esto que están viendo acá son las meninges. Vamos a repasarlas para terminar esta diapo. Esto que están viendo acá es la corteza, la sustancia gris, la sustancia blanca, ¿verdad? Entonces, esta corteza, el cerebro, está cubierto acá por el cráneo. Esto que están viendo acá es la tabla diploe del cráneo, ¿no es cierto? Esto que están viendo acá es periósteo, aponeurosis y cuero cabelludo. Eso ya es tejido blando. Entonces, entre el hueso, cráneo y la corteza, el encéfalo, tiene que haber algo pues que los separe, ¿no? Un colchoncito. Ese colchoncito son las meninges, ¿ya? Que tienen dos componentes. Estas son la dura madre o paquimeninge, correcto. La paquimeninge o dura madre porque es la gruesa, la gorda, ¿ya? Y abajo las delgadas, ¿cómo se llamarán estas dos delgadas? Leptomeninges. ¿Quiénes son las leptomeninges? Esta de acá, la que está tapizando inmediatamente el encéfalo, ¿cómo se llama?
pía madre. La pía madre, la que está tapizando el encéfalo. Esta que está más arriba se llama aracnoides. Aracnoides. ¿Por qué se llama aracnoides? Porque bajan unas trabéculas aracnoideas que estoy pintando que hace que parezca una araña, pues, ¿no? Aracnoides. Entonces, entre la aracnoides y la pía madre se configura un espacio, el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Por donde circula ¿qué? ¿Qué circula en el espacio subaracnoideo? Los vasos sanguíneos cerebrales y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Así que noten por favor, leptomeninges, pía madre, más arribita aracnoides y entre los dos las trabéculas. Esas trabéculas configuran el espacio subaracnoideo, por donde discurren los vasos sanguíneos cerebrales, como la arteria cerebral media, por ejemplo, y el líquido cefalorraquídeo. Y arriba, la paquimeninge, la gruesa, tienes la dura madre. Pero esta dura madre también se divide en dos. Una dura madre pegada al hueso, dura madre ósea, se llama esta de acá, y una dura madre pegada al aracnoides, ¿ya? Esto, la dura madre visceral o dura madre meninge, ¿ya? Entonces hay la dura ósea y la dura meningea. Entre la dura ósea y la dura meningea, cuando se invagina el cerebro en la hoz del cerebro, se forma este hueco. ¿Cómo se llama ese hueco? Seno venoso, correcto. Entonces, entre la dura madre ósea, esta de acá, la dura madre ósea, y esta de acá, la dura madre meningea, entre las dos se forma el seno venoso. Esto que están viendo acá es el seno venoso. ¿Qué ocurre en las partes donde el cerebro se invagina? O sea, en la hoz del cerebro y en la parte del tentorio y en la parte del cerebelo, la hoz del cerebelo. Ahí se forman senos venosos, ¿ya? Y esos senos venosos va a ser lugar donde drena el líquido cefalorraquídeo. Al seno venoso drena el líquido cefalorraquídeo. Ahí lo tiene. A través de una vellosidad aracnoidea. Esto que estoy pintando acá es una vellosidad aracnoidea. ¿Ya? Vellosidad aracnoidea. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado nuestro repasito de meninges. ¿Ya chicos? De meninges. Entonces si les preguntan ¿qué ocurre en la hemorragia subaracnoidea? Fácil, pero se rompen estos vasitos cerebrales y la sangre se dispersa en el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Ya está. ¿Qué ocurre en la meningitis? Fácil, pero se inflaman las leptomeninges, pía madre y aracnoides, sobre todo aracnoides, y tenemos acá una inflamación con un edema que no deja que las vellosidades aracnoideas drenen el líquido cefalorraquídeo y aparece hipertensión endocraniana. Correcto. ¿Y qué pasa cuando se infecta la pía madre y pasa a una encefalitis? Se infecta, se inflama el cerebro. Encefalitis, ¿ya? Fácil, ¿ah? Y la dura madre, bueno, eso solamente se lesiona en traumatismos, que eso es lo más probable, traumatismos cráneoencefálicos. Muy bien, chicos. Entonces con eso hemos terminado nuestra lámina de histofisiología, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver la vía motora, sensitiva y pares craneales, para terminar nuestro repasito de básicas. Muy bien, entonces empezamos con la vía motora, ¿ya? Entonces vénganse acá. Lo que están viendo acá es el área 4 de Brodmann, todo esto que estoy pintando de rojo, miren ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Es un corte a la altura del área 4 de Brodmann. Entonces esto de acá es el área 4 de Brodmann, el área motora primaria, ¿no es cierto? Y acá están todas las neuronas de la capa piramidal interna. ¿Se acuerdan qué capa es esa? La capa 5, ¿no? La corteza tiene 6 capas, ¿no es cierto? La quinta capa, la piramidal interna, es la que va a llevar estas fibras corticófugas, se llaman, corticófugas, conocido como vía piramidal. Esto que están viendo acá es la vía piramidal, ¿ya? Entonces estas vías corticófugas, noten, viajan por el centro oval, esto que les dije acá es el centro oval, se juntan todas, ¿cómo se llamaba esto? Cápsula interna, brazo posterior, luego bajan por los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, luego se separan en unos fascículos que viajan por el puente y luego en el bulbo llegan a las pirámides vulvares donde decusan. El 90% decusa y 10% sigue por ipsilateral. Y cuando decusan van a bajar
por el haz córtico-espinal lateral. Y las que no decusan viajan por el haz córtico-espinal medial. ¿Para llegar a dónde? Al asta anterior. Al asta anterior, de donde sale la segunda neurona. Perdón. La segunda neurona, lo voy a hacer de color azul, la motoneurona alfa, del asta anterior. ¿Ya? Entonces repaso, repaso. El área motora primaria sale de la quinta capa de la corteza piramidal interna, ¿correcto? Ya. Baja por el centro oval, ya. Se juntan las fibras en la cápsula interna, brazo posterior, ya. Bajan por el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, correcto. Delante la sustancia negra está acá atrás, ahí está dibujado, esto que ven acá es la sustancia negra. Bajan por el puente, haciendo haces longitudinales, como unos tubitos. Luego llegan al bulbo raquídeo, donde en la pirámide vulvar decusan, y el 90% cruza para bajar por el haz córtico-espinal lateral, y 10% no cruza y viaja por el haz córtico-espinal medial. ¿Para llegar a dónde? Al asta anterior de la médula espinal, donde hacen sinapsis con la motoneurona alfa para salir. ¿Ya está? Sencillo, chicos. Entonces, ahora sí podemos reconocer en este es un corte de médula, los haces. ¿Ya? Entonces, esta parte que están viendo acá es la parte motora. ¿Ya? Entonces, este lado que he pintado acá es el lado derecho, pero vamos a imaginarnos el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, este lado izquierdo voy a subrayar con color rojo. ¿Qué tenemos acá otra vez? Área 4 de Brodmann, centro oval, cápsula interna, pedúnculo cerebral, puente, bulbo raquídeo, decusación, y acá cruzo, ¿verdad? Cruzo, ¿a dónde bajo ahora? Por las córtico-espinal lateral derecho. Así que esto que están viendo acá, que estoy pintando, esto es el haz córtico-espinal derecho. ¿Ya? Este es el haz córtico-espinal lateral, pero del lado, en este caso, derecho. ¿Ya? Entonces está trayendo las fibras del cerebro, en este caso izquierdo. ¿Ya? Entonces este es el haz córtico-espinal, vamos a ponerle acá, este es el cruzado. Está trayendo sus fibras del otro lado. Y acá voy a dibujar de este lado, del hemisferio derecho, en este dibujo, las fibras que no se cruzan. Estas que no se cruzan, ¿se acuerdan por qué haz bajaban las que no se cruzaban? Estas que no se cruzan viajan por el haz córtico-espinal medial. Este, chicos, es el haz córtico-espinal medial. Entonces, esto que están viendo acá es el haz córtico-espinal medial. Este es directo, no es cruzado, directo o ipsilateral. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más baja? Esto que están viendo acá es el haz rubroespinal. Rubroespinal. ¿De dónde está viniendo este haz? Lo voy a pintar de azul. Este haz está viniendo del núcleo rojo. Este es el núcleo rojo en el mesencéfalo, ¿ya? De ahí está bajando el haz rubroespinal. No se olviden, ¿ya? Muy bien. Y esto, Doc, estos son los haces tectoespinales, retículo, correcto, y bulboespinales. Así que estos tractos de acá, este amarillo, estos que están viendo acá, son los haces del sistema o de la formación reticular. De la formación reticular. ¿Y dónde está la formación reticular? Acá, en el puente y en el bulbo. Esos núcleos que estoy pintando de azul ahí son los núcleos de la formación reticular, ya sea de la parte del tecto, del puente o del bulbo. ¿Ya? Son los haces de la formación reticular, que son parte del sistema reticular activador ascendente. Muy bien. ¿Por qué todo esto es importante? Porque miren, chicos, tanto los haces, voy a hacer con negro, córtico-espinal medial, esto de acá, como los haces de la formación reticular, actúan sobre la parte medial del asta anterior. Noten, la parte medial. Y esta parte medial se encarga de los músculos axiales.
¿correcto? Los músculos de la zona media o mediales también. Entonces, si tú te preguntas, tu cuello, tu torso, tus hombros suelen ser inervados por la parte medial del asta anterior, sobre el que actúan el haz córtico-espinal medial y los de la formación reticular, porque se encargan básicamente de sostenernos, por eso son músculos antigravitatorios. Antigravitatorios. ¿Ya? ¿Claro? Muy bien. Así que la vía directa es músculos axiales. En cambio, la vía cruzada, voy a hacer con color rojo, y la parte del rubro espinal se encargan de la parte lateral de la médula espinal. Y esta parte lateral se encarga justo de los músculos distales laterales. O sea, la mano, brazo, codo, o sea, los músculos distales, no los laterales. La parte lateral del asta anterior ve los músculos distales, no los axiales proximales, ¿ya? Por eso se llama la parte lateral y lo diferenciamos de la parte medial. Entonces, si te dicen, tu mano, tu antebrazo, tu pie, tu pierna, ¿quién lo inerva? El asta anterior, la parte lateral. Sobre todo puras fibras cruzadas. En cambio, tu cadera, tus hombros, tu cuello, tu espalda, ¿quién lo inerva? La parte medial, el haz córtico espinal medial, ¿ya? De los músculos axiales mediales. ¿Ya, chicos? Muy bien, así que eso es el componente motor, ¿ya? Ahora, este es otro tracto, ¿ya? Que no lo he mencionado, pero es un tracto, perdón, del cerebelo espinal. Es un tracto que baja del cerebelo y básicamente lo que hace es inervar a las motoneuronas gangma para conservar el tono. ¿Ya? Son los haces que bajan del cerebelo hacia la médula espinal. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso ya está explicado la vía motora. Vía motora. Ahora vamos a la sensitiva. ¿Ya? Acá. Entonces, vamos a ver todas las sensaciones que podemos percibir. Por ejemplo, el tacto. El tacto fino. O también se llama tacto epicrítico. Tacto fino o epicrítico. ¿Ya? Luego tenemos la vibración profunda, ¿ya? Y la propiocepción. Entonces yo te pregunto ahorita, métete la mano al bolsillo y sácame una moneda de 2 soles. ¿Puedes diferenciar 2 soles de 20 céntimos? Claro, pero eso es tacto fino. Vibración es tu celular, has visto cómo cuando te vibra, puedes hasta sentirlo, ¿no? Está en tu mochila, en tu cartera y lo sientes, ya, es porque es una sensación muy fina. Y la propiocepción es como que yo te pregunte, a ver, dime en qué posición está tu dedo gordo del pie. Tú sabes cómo está tu dedo gordo del pie. Entonces, toda esta información que es bastante fina viaja por el cordón posterior. Esto que están viendo acá, entra la sinapsis y se va de frente, directo. Esta es la vía directa, ¿ya? De la columna dorsal, lemnisco medial, ¿ya? Es el haz de Gol y Burdak. Es el haz de Gol y Burdak, ¿correcto? Que llega justamente acá al bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo, el núcleo, ahí está el núcleo de Gol y Burdak. Y este núcleo de Gol y Burdak recién acá cruza para irse al tálamo. Y esto que cruza acá se llama lemnisco medial. Lemnisco medial. Por eso se llama la vía directa, porque no hace sinapsis en la médula, es vía directa, ahí lo tienen, de la columna dorsal, porque va por dorsal, y luego hace sinapsis para cruzar a través del lemnisco medial. ¿Ya? Lemnisco medial. Entonces, ¿dónde está esta vía de la columna dorsal? Acá está, lo voy a pintar. Esto es el núcleo grácil y el cuneiforme. ¿Ya? El grácil y el cuneiforme. Este es el que tiene forma de cuña, cuneiforme. ¿Ya? Entonces, el haz de Gol y Burdak, este de acá, es el cordón posterior. Así que todo esto que estoy pintando de color rojo corresponde a esta vía directa. ¿Ya? Por la parte posterior. Muy bien. Ahora vamos a pintar de azul. ¿Qué otras sensaciones tenemos? Bueno, Doc, tenemos el tacto burdo,
¿ya? El tacto burdo, el dolor y la temperatura. Entonces, el tacto burdo, o también se llama, este es epicrítico, este es protopático, ¿ya? El tacto protopático o burdo, inespecífico. El dolor, la temperatura, correcto, ¿ya? Estos viajan por la vía cruzada. Esta que están viendo acá, viene una sinapsis, acá viene el asta posterior, perdón, sensitivo, hace sinapsis acá, entra por acá, miren, o mejor al revés. Entra por acá, la fibra sensitiva delta, hace sinapsis, cruza y sube. ¿Ya? Sube, ya sea por el haz córtico o espinotalámico lateral o espinotalámico medial. ¿Ya? Entonces, esta fibra sensitiva delta, que está trayendo tacto burdo, dolor o temperatura, hace sinapsis acá, ¿ya? En la sustancia gelatinosa se llama, acá hay una sustancia gelatinosa, ¿ah? De las láminas de Rexet, donde hace sinapsis y viaja, o perdón, sale su segunda neurona, como ves acá, cruzada, por el haz espinotalámico medial o por este de acá que es el haz espinotalámico lateral. Entonces acá tú tienes haz espinotalámico lateral, haz espinotalámico medial. Si lo quieren diferenciar, el dolor y la temperatura van por el lateral, mientras que el tacto suele ir por el medial. ¿Ya? Entonces suben, esto ya sería, esta es la primera neurona, acá sube la segunda neurona, por eso se llama vía indirecta. Vía indirecta. No es de la columna dorsal, sino es espinotalámica. Espinotalámica lateral. Lateral. ¿Ya? Entonces, esta vía indirecta o espinotalámica lateral sube la segunda neurona y llega a hacer sinapsis acá en el tálamo. En cambio, esta vía de acá, la directa, esta es la primera neurona y recién acá en el hemnisco medial está la segunda neurona. En cambio, acá abajo, la vía tiene su segunda neurona desde abajo, desde periférico. Ahorita vamos a ver la implicancia de esto, ¿ya? Entonces, tacto protopático, ¿cómo sería? A ver, yo te pregunto, ¿qué estás usando? ¿Un jean, tela, algodón, pareo o no estás usando nada de ropa ahorita? Ya pues, tú no sabes, ¿verdad? A ver, y volteas para, es un jean, estoy con jean, pero es porque te has olvidado. En cambio, cuando te pones la ropa, ese rato sí te das cuenta la textura. Entonces, ese tacto burdo se refiere a eso, a las texturas o a los estímulos que no son finos, que nos olvidamos, ¿ya? Cuando ya nos acostumbramos. Entonces, típico del tacto burdo protopático, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es lo que va por estas vías. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Y por qué te pongo ese ejemplo de que te has olvidado? Es que tú te olvidas lo que estás usando, tú te olvidas si es que la mesa está o no está muy incómoda o cómoda, te acostumbras al tacto burdo, te acostumbras al dolor, ¿ya? Por ejemplo, estos audífonos que nos ponemos duele, ¿ya? Duele porque es una vincha. Te duele al inicio, pero después te olvidas, porque tienes la vincha ahí metida, después te duele la cabeza, que es otra cosa, pero te olvidas del dolor. O por ejemplo, si están usando un brazalete, algo, lo dejan de sentir. O te acostumbras al calor o al frío. ¿Por qué lo haces? Por esto. Acá hay una sinapsis inhibitoria, ¿ya? Entonces se puede inhibir a nivel medular, la misma médula se regula para que el tacto burdo, el dolor y la temperatura no pasen al cerebro, ¿ya? Y acá es donde entran las famosas encefalinas. Las vías encefalinérgicas, donde actúan los opioides, todos los fármacos opioides actúan acá, en estas vías encefalinérgicas intraespinales, que hacen que el dolor a temperatura no suba, porque son inhibitorias, ¿ya? Bueno, supongamos que ya todo sube, todos se juntan acá en este supernúcleo que es el tálamo, ¿ya? El tálamo, explícitamente en el núcleo ventroposterolateral. El núcleo ventroposterolateral del tálamo supone la tercera neurona. Estas que están viendo acá son la tercera neurona de todas las fibras y eso va directo al área sensitiva, 3,1,2. ¿Se acuerdan? El área sensitiva primaria 3,1,2, esas ya son las neuronas que viajan del tálamo, directas, ¿ya? Entonces les dije hace un rato, si se infarta el tálamo nos daba el síndrome de ¿qué? De Degery-Rousseau,
de Jerry-Rousseau es un síndrome con componente sensitivo contralateral completo más dolor talámico. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces espero que hayan recordado con este gráfico las vías sensitivas. Y este último dibujito que les he puesto acá es el dibujo del uso muscular. Este es un uso muscular, ¿ya? Y sirve para regular el tono. Para regular el tono muscular y el reflejo miotático. ¿Ya? Lo voy a explicar al toque. Entonces, esto que están viendo acá es el músculo estriado, que lo inervan las motoneuronas alfa, ¿no es cierto? Pero esto que están viendo acá, esta estructura, se llama uso muscular, que lo inervan las motoneuronas gamma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El uso muscular tiene acá estas celulitas que se llaman fibras de bolsa y de cadena nuclear. De bolsa y de cadena nuclear. Las fibras de bolsa, ya nuclear, mandan sus fibras a través de nervios 1A, ya, son bien rápidas. Hacen sinapsis en la médula espinal y luego regresa un reflejo para contraer el músculo. Entonces, cuando se estimulan las fibras 1A de los usos musculares de bolsa nuclear, estas fibras 1A rápidas llegan a la médula y la médula responde contrayendo el músculo con activación de motoneuronas alfa. Eso se llama reflejo miotático, ¿ya? Entonces, si se estira tu músculo, respondes con contracción. Eso es lo que hace un neurólogo cuando usa su martillito. Pero el cerebro es más inteligente y ¿se acuerdan que les dije acá? El cerebelo tenía un tracto que bajaba para las motoneuronas gamma. Ya, este es pues. Bajan motoneuronas gamma que han sido estimuladas por ese tracto que bajaba del cerebelo. Y estas motoneuronas gamma lo que hacen es estimular estos usos para contraerlos. Sin necesidad de que el músculo se haya estirado, yo estiro estos usos. Entonces voy a activar el reflejo miotático. Así que, ¿cuál es el resultado de activar una motoneurona gamma? Que activo el uso. ¿Y qué pasa cuando activo el uso? Activo el reflejo miotático. Así que, ¿cuál es el resultado final de activar una motoneurona gamma? Es que activo una motoneurona alfa por reflejo miotático. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve? Claro que sirve un montón. Por ejemplo, ustedes ahorita están escuchando la clase, de repente están en su cama echados, ¿no? ¿Y cómo, o acaso ustedes están conscientes del tono de sus músculos? Ustedes no saben ahorita lo contracturado que debe estar vuestra espalda para poder sostener la cabeza y el tórax si no están bien sentados. Entonces, ese reflejo inconsciente lo hace. ¿Se acuerdan cuál era el cerebelo que orquestaba el tono muscular? ¿Recuerdan? A ver, retro, 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 retro. Tono muscular, ¿quién era? Exacto, el lóbulo anterior o paleocerebelo, los núcleos globoso y emboliforme, terminan mandando señales a través de ese tracto de bajada a las motoneuronas gamma. ¿Se acuerdan? Y estas motoneuronas gamma, acá, estimulan el uso muscular para mantener ¿qué? El tono. Exacto. Ahí lo tienes, el tono muscular. Así que con eso he terminado de explicarte cómo se regula el tono muscular. ¿Ya, chicos? Bacán. Entonces ahora sí, vamos a la parte final antes de irnos al break, que son los pares craneales. Esto lo voy a hacer rápido, porque ya lo hemos visto en teoría. Así que solamente es un breve recuerdo de qué hace cada par craneal desde un punto de vista anatómico. Solamente nos importan ciertos reparos. Estamos en básicas, así que no vamos a ver la clínica. ¿Ya? Así que lo vamos a ver rápidamente. Entonces, el primer par craneal, no se olviden, el olfatorio, ¿ya? ¿Qué dato deben recordar? Sale acá de las neuronas ciliadas olfatorias que forman el bulbo olfatorio. Esto que están viendo acá es el bulbo olfatorio. Este de acá pasa directo al área orbitofrontal y al área olfatoria primaria. Recuerden que este es el único sentido que no pasa por el tálamo. No pasa por el tálamo, ¿ya? Muy bien. Vamos acá. El segundo par craneal es el óptico, ¿ya? Que este sí lo van a estudiar en oftalmología. Es el único que acá no lo desarrollo porque tiene todo un sistema complejo de campos, vías cruzadas, que no ameritaría hacerlo ahorita a la volada. Así que esto tienen que reservarlo para oftalmología.
Muy bien, entonces esos dos están pintados de color rojo porque son netamente sensoriales, sentidos especiales. Ahora vamos a hacer con azul los motores, ¿ya? Entonces los músculos extraoculares son inervados por el tercer par, correcto, el sexto par y el cuarto par, ¿ya? Entonces el tercer par, como ven acá, inerva al recto superior, al recto medio y al recto inferior y al oblicuo menor, ¿ya? Son cuatro: recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo menor, ¿ya? Este par craneal tercero, como ven acá, sale del mesencéfalo por la parte anterior, ya lo vimos. ¿Cuál es su función del tercer par? Fija la mirada al centro. Ese es su trabajo, fijar la mirada al centro, al centro. Por eso su principal función es mantener los ojos al centro, ¿ya? Muy bien. No se olviden que los pares craneales de los músculos extraoculares se comunican entre ellos a través del fascículo longitudinal medial del tronco encefálico. Cuando se altera el fascículo longitudinal medial no se pueden comunicar y aparece diplopías, ¿ya? Bueno, entonces si este fija al centro, ¿por qué? Porque hay otro que lo fija hacia afuera. El sexto par que ven acá irriga el recto externo, y todos saben eso, y se encarga de llevar el ojo hacia afuera, hacia el lateral. ¿Y eso por qué? Porque es un reflejo. Si ustedes ahorita están mirando la pantalla de su computadora y aparece una araña o una mosca por la derecha de su campo visual, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a voltear la cabeza, pues, ¿no? Van a voltear los ojos y la cabeza. Es un reflejo, ¿ya? Es un reflejo. Por eso este sexto par es especial y está sacado por fuera, ¿ya? Este sexto par sale del ponto cerebeloso, o perdón, ponto bulbopontino, ¿ya? O ponto vulvar, como quieran llamarlo. Ese es el ángulo, justamente sale antes del séptimo par, ¿ya? Este es el que más se afecta en la hipertensión endocraniana, ¿ya? La hipertensión endocraniana, lo primero que afecta es el sexto par. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando se lesiona el sexto par? El paciente no puede desviar la mirada hacia afuera, o sea, se queda al centro, no lo puedo desviar hacia afuera. Digo, mira a la derecha y solo se queda mirando al centro, ¿ya? Y finalmente, el cuarto par inerva al oblicuo mayor, y su función del cuarto par es llevar la mirada hacia abajo y al medio, o sea, poder ver tu nariz, poder ver tus pies. Nosotros usamos el cuarto par para la mirada convergente. ¿Y por qué es importante eso? Porque es evolutivo poder mirar hacia adentro y hacia el medio. No todos los animales pueden hacer eso. Entonces los animales hemos desarrollado el cuarto par para mirar hacia adentro y hacia el medio. En este caso, cuando tú bajas corriendo tus gradas, las escaleras, estás usando el cuarto par, el oblicuo mayor. Cuando se lesiona el cuarto par, no puedes mirar hacia abajo y al medio. Entonces, ¿qué haces? Volteas tu cabeza y lo pones como que apoyado en tu hombro, y eso significa la mirada patética, ya que eso hemos visto en la teoría. Muy bien, vamos con el siguiente par, el quinto. Entonces, el quinto par, principalmente, el quinto par es sensitivo. El quinto 1, sensitivo de toda la rama oftálmica, ¿no es cierto?, del maxilar para arriba. El quinto 2, sensitivo de la mitad de la cara, la zona cigomática y maxilar. Y el quinto 3, sensitivo de la mandíbula y la parte preauricular. No se olviden, no puede pasar más allá del pabellón auricular. Este es el quinto par. Recuerden que el quinto 1 también inerva las meninges, así que las cefaleas vienen del quinto 1. El quinto 1, o el quinto par en general, el trigémino, tiene un núcleo enorme que es el ganglio de Gasser, ¿ya? Acá, periférico. Y su núcleo central es grandote. El núcleo del quinto par tiene componente mesencefálico, pontino y vulvar. Así que el núcleo más grande de todos los núcleos de los pares craneales es del quinto, ¿ya? Del quinto, no se olviden. Muy bien. Patología del quinto, la famosa neuralgia del trigémino, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, el quinto par tiene un componente motor, ¿ya? Tiene un componente motor, acá, motor de los músculos de la masticación, ¿no es cierto? El macetero, los pterigoideos, ¿correcto? Macetero y los pterigoideos laterales y mediales son inervados por el quinto par, ¿ya? También es importante que recuerden que el componente motor inerva
el músculo del martillo, correcto, o tensor del tímpano, ¿ya? Entonces el músculo tensor del tímpano es inervado por el quinto par. Por eso cuando nosotros queremos escuchar mejor, tensamos el tímpano, correcto, a través de este músculo tensor del tímpano inervado por el quinto para escuchar mejor, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos al sexto, ya lo hemos visto, toca el 7. El séptimo par es mixto, tiene componente motor principalmente, todos los músculos de la cara, correcto, de la expresión facial, ahí está, sencillo, y también el tensor, o en este caso el músculo estapedial se llama. Entonces el reflejo estapedial o del estapedio, ¿ya? Es producto del séptimo par. Entonces cuando nosotros escuchamos un ruido muy fuerte, entonces el estribo lo sacamos de la ventana oval, lo sacamos para no destruir nuestra cóclea. Entonces ese es el reflejo estapedial. Entonces ese reflejo estapedial está integrado por la cuerda del tímpano, que es rama del séptimo par o componente del séptimo par. Entonces nosotros cuando escuchamos un ruido fuerte, ponte en una discoteca y revienta un parlante, entonces tú pones tu cara, bueno, como si te hubiera dolido algo, bueno. Entonces ese reflejo, acuérdate por eso, cuando escuchas un ruido fuerte, pones tu cara así como de dolor, porque estás estimulando el 7. Contrae tu cara y a la vez hace el reflejo estapedial. No confundirá el tensor del tímpano con el reflejo estapedial, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tiene el séptimo par? El séptimo par es sensitivo del CAE, por si acaso, vamos a ver acá arriba, esto que están viendo acá, vamos a poner acá el conducto auditivo externo, es sensitivo el séptimo par, el CAE, ¿ya? Y las glándulas, ¿ya? El séptimo par inerva las glándulas salivares, submaxilares, correcto, sublinguales, ¿ya? Y también las glándulas de la nariz y también las de la lagrimación. El lagrimeo, las lagrimales, nasales y salivales, maxilar y sublingual son inervadas por el séptimo par, ¿ya? Por el séptimo par. La parótida, esta de acá, es por el 9, ¿ya? El glosofaringeo inerva la parótida, por si acaso, ¿ya? Muy bien. El octavo par, acá está, el octavo par es netamente sensorial, ese no es mixto. Ya tienes una rama, esta rama es la del equilibrio y esta es la auditiva. Entonces la rama auditiva y la rama vestibular. La rama vestibular está trayendo la información del equilibrio del utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares. Recuerden, el utrículo y el sáculo se encargan de la aceleración lineal hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, y los conductos semicirculares de la aceleración angular, las 3 dimensiones del espacio, ¿ya? Así que si tú estás en un ascensor, te das cuenta que estás subiendo o estás bajando por tu utrículo o sáculo, ¿ya? Porque tienen ahí los otolitos. En cambio, si tú mueves tu cabeza alrededor del eje, te das cuenta por tus conductos semicirculares, ¿ya? Entonces la rama vestibular. Y la rama auditiva de la cóclea se encarga de los ruidos, bueno, los sonidos. Todo el largo de la cóclea, a lo largo del helicotrema, determina la gravedad o agudeza del sonido. Entonces todo eso viaja a través del octavo par, el octavo par entra en el ángulo pontocerebeloso y de ahí se va a sus núcleos, que son varios núcleos del octavo par. ¿Ya? Siempre decusando el octavo par difícil que tenga una lesión unilateral. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos al 12 de frente. El doceavo par es motor puro. El doceavo par es motor puro de los músculos intrínsecos y de los músculos extrínsecos de la lengua. No se olviden que el doceavo par, el hipogloso, es un par preolivar. Sale delante de la oliva, es preolivar, ¿ya? Preolivar. En cambio, detrás y debajo de la oliva tienes el 11. ¿Ya? Vamos a poner acá. El onceavo par también es motor puro, es el espinal o accesorio. El espinal o accesorio, y se encarga de inervar al trapecio y al esternocleidomastoideo, ¿ya? Este es infra y retroolivar, pero tiene también componente cervical, por eso se llama espinal, porque también tiene núcleos de la espina, de la médula espinal, ¿ya? ¿Para qué sirve el trapecio? Bueno, básicamente levanta los hombros, sostiene la cabeza, y el esternocleidomastoideo para girar la cabeza contralateral, ¿no? El esternocleido derecho gira la cabeza a la izquierda, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora sí, pasamos
a los más complejos de los pares, ¿no? Y con eso terminamos. Vamos a conversar del noveno, ya, el glosofaringeo, que es mixto, porque tiene componente motor, básicamente ¿de qué? De la deglución. La deglución y el paladar blando está inervado por el glosofaringeo, ¿ya? Los periestafilinos, los músculos faringeos superiores, el constrictor de la faringe, etcétera, son inervados por el glosofaringeo, ¿ya? Para la deglución y el paladar blando, no se olviden. Ahora tiene componente sensitivo, ¿ya? Tiene un componente sensitivo, justamente, toda la parte de la orofaringe. La orofaringe es sensitivo del glosofaringeo. Y también el tercio distal de la lengua, porque los 2 tercios anteriores de la lengua, el gusto los tiene el facial. Y los 2 tercios anteriores de la lengua, del tacto y el dolor, los tiene el trigémino. Así que los 2 tercios anteriores de la lengua, dolor, temperatura y tacto, eso es del trigémino. Y gusto, salado, dulce, agrio, amargo, es del facial. En cambio, el tercio distal de la B lingual para atrás, tanto tacto, dolor, temperatura como gusto, todo está a cargo del glosofaringeo. ¿Ah, chicos? Muy bien. Así que acá se integra el reflejo nauseoso. Nauseoso, sobre todo asociado a los sabores amargos, no agrios, amargos, ¿ya? Y el último componente, el componente autonómico, porque inerva la parótida. Los únicos pares craneales autonómicos son el tercero, que inerva el iris parasimpático, el séptimo, las glándulas, y el noveno, correcto, la parótida. Aparte del 10, obviamente, ¿no? Se supone que el 10º par, voy a ponerlo acá, es el autonómico por excelencia, el vago, pues, ¿no? El vago. Esos 4 son los pares craneales con componente parasimpático. Muy bien, entonces ya tienen todo. El noveno es motor, es sensitivo y también sensitivo especial. ¿Ya está? Y autonómico. Ahora vamos al 10. El 10 también es mixto, ¿ah? El 10 es sensitivo, vamos a poner acá, es sensitivo somático en la concha acústica. Hay un pedazo en la concha acústica que es inervado por el 10. Antes que se me pase, chicos, en el 9, orofaringeo también implica las trompas de Eustaquio y el oído medio, ¿ya? También están las trompas de Eustaquio y el oído medio inervados por el 9, por si acaso, ¿ya? Pues es importante. Bueno, volvemos al 10 para terminar. Entonces, en la concha acústica es sensitivo el 10. El 10 también es sensitivo de la hipofaringe. La hipofaringe y la laringe, todo el componente sensitivo también está a cargo del 10. O sea, la tos, el reflejo tusígeno, se integra por el 10º. Si nos atoramos con algo, nuestra laringe nos va a hacer sentir a través del 10. Si la papa se atora en la hipofaringe o el esófago superior, nos damos cuenta por el vago, ¿ya? Por el vago. Finalmente, es motor, también es importante que se acuerden, en la laringe. El 10º par es motor de los músculos laringeos, ¿ya? Así que la articulación de la voz, los músculos laringeos extrínsecos e intrínsecos están inervados por el vago, no se olviden, por el vago, ¿ya? Sin embargo, el componente principal del vago es el componente autonómico. Es el principal nervio del parasimpático de todo el aparato respiratorio y el aparato digestivo hasta los 2 tercios distales del colon transverso. Hasta los 2 tercios distales del colon transverso. Hasta acá. Hasta ahí inerva parasimpático el vago. De ahí para abajo ya es el plexo sacro. ¿Ya? De S2 a S4, el plexo sacro de S2 a S4. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado. Ya creo que hemos repasado bastante la patología, ¿ya? Entonces hemos visto pares craneales, hemos visto acá la vía motora sensitiva, ¿no? Que baja y la que sube, hemos visto fisiología, tranquilo, y hemos visto también neuroanatomía. Entonces creo que está completo. En verdad espero que les haya servido esta clase.